más complicado desde el punto de vista de que si es la primera vez que nos metemos o hacemos esa suposición, pues tenemos que comprender mejor esa suposición a dónde nos lleva, para finalmente cuando hacemos el prototipado, el sistema que ya se materializa, el robot experimental, pues realmente la dificultad, con poquito que le aumentes a la complejidad del modelo, se dispara enormemente la parte experimental. Y aparte, pues sin recursos o con recursos muy limitados, a veces hace casi imposible, pues. Entonces, cuidamos mucho este balance de la representación del modelo matemático en los diferentes bloques, y para no complicarlo, y al final, pues terminamos con un conjunto de metodologías, llámenlo así, pero tratando de no movernos del método científico para robótica, como vamos a llamarlo así, y reconociendo que en particular mecatrónica, teoría de control y computación, estar siguiendo las revistas de estas áreas para ir comprendiendo los nuevos métodos o las nuevas contribuciones que se están reportando en otras áreas, pero que hagan sentido en robótica y no nada más porque algo extraordinario fue reportado en otra área y yo conozco de eso, entonces desviamos todo para también hacer eso. Pues no, dejamos pasar esa parte y al final pues sí estar hablando de estos robots súper integrados donde las capas están medio difuminadas, ya no es tal cual esa diferencia típica de los robots clásicos y aquí yo lo pondría, ya hay robots de software inclusive, vamos a llamarlo así, las apps, no se diga los drones, etcétera, eh, y bueno, no se diga interfaces eh, hombre-robot. Al final, lo que nos interesa mucho es eh, entender que la energía que está siendo proporcionada por los drivers de potencia, el PWM, etcétera, etcétera, y que al final hace que se inyecte torque, energía mecánica y que se mueve de cierta manera el robot, eh, de alguna manera comprendamos cómo se está propagando a través de una toma de decisión de un algoritmo de control vía el actuador que hace que se mueva el robot, pero aparecen todos los demás subsistemas que hace que tengamos claro cómo es que la energía mecánica se va transformando, traduciendo hasta llegar a los diferentes bloques en las diferentes capas y eventualmente, incluyendo con interfaz con el usuario, cómo se cierra el lazo y los múltiples lazos que hay en las diferentes capas para ver con cuál nos tenemos que preocupar, con cuál tenemos que meter cierta suposición y empiezan a aparecer grandes bloques de diferencia de naturaleza energética. Esto es, estará el bloque mecánico, energía mecánica, Newton, etcétera. Estará el bloque del actuador, si es un motor, o si es una bomba neumática o hidráulica, el tipo de energía en cada uno de ellos. Los vamos agrupando y empiezan a aparecer bloques, repito, de diferente naturaleza energética y por lo tanto se va traduciendo la energía y cómo al final nos interesa lo que le llamamos closed loop mechatronics, cómo los agrupamos para tratar de ubicar en dónde está la posible respuesta a la pregunta que estamos estudiando. Hasta aquí todavía jalamos esta parte de la pregunta, tratando de matematizar, por supuesto, de tener una representación del fenómeno con matemáticas aplicadas, con ecuaciones, con principios, y de esa manera ya muy de arriba ya empezamos a checar dónde está el lugar en cada uno de ellos, y al final, esto es lo más importante, tratar de detectar cuáles son todos los canales donde se está traduciendo esta energía para que explique explicabilidad e interpretabilidad ahora que lo están viendo en otras áreas de AI. ¿Cómo es y por qué se comporta de tal manera el efector final que finalmente va a ejercer cierta fuerza sobre el vidrio para limpiarlo y cómo planear las trayectorias tangentes normales de fricción sobre el vidrio para que pues no sé, con cierta abrasión quite las partículas de suciedad y finalmente ya califique y haya un sensor que diga ya está limpio, etcétera. Eh, Esto, bueno, al final yo soy más del área de sistemas dinámicos y control y sí, definitivamente necesitamos garantizar que tu diseño, que el resultado de la investigación antes de ir al laboratorio funciona en las condiciones ideales con las suposiciones que tienes. Por lo tanto, análisis de estabilidad convergencia o si no converge,
cuál es el tamaño de los errores, etcétera, etcétera, de manera garantizada. Y en el peor caso. Y con eso, bueno, ya tenemos ahora sí, ya decimos, ya no, ya pasamos, ya entendemos la pregunta. Hasta aquí todavía estamos en la pregunta, ¿eh? Hasta aquí estamos validando cuál es la naturaleza de la investigación que se está haciendo y cuál es la pregunta. O unos pueden decir, no, es que ya aquí ya llevas parte de la solución. No, no mezclamos solución. Si la pregunta es entender la problemática. Y hasta aquí, o decir, no, ok, ya la entendimos, la pregunta es esta, la contribución de lo que queremos para hacer que realmente ese robot limpie la ventana, tal vez venga en este bloque o en esta restricción o en esta jerarquía, que cómo le pasa a la variable, y por ahí venga parte de la respuesta, parte de la respuesta a la pregunta que resuelve algo del estado del arte. Eh, Esto, bueno, tenemos un par de seminarios allá y con los estudiantes trabajamos algo de filosofía de las ciencias y este tipo de cosas de lógica matemática, el paradigma, Thomas Kuhn, todo este tipo de cosas de cómo entrarle y que básicamente para que no se desesperen y no nos abandonen y no boten la tesis en pocas palabras antes de realmente entrarle. Obviamente, pues la mayoría de nuestras tesis eh, terminan en prototipos experimentales, implementando su solución y obviamente pues requerimos recursos, etcétera, y pues en la situación actual, ¿cómo lo hacemos con pocos recursos? También tenemos que considerar ya en la metodología que se va a implementar o a desarrollar, pues, aspectos prácticos, cuántos recursos tenemos, qué infraestructura tenemos, se puede hacer o no. Cuando definitivamente ya tenemos dizque, una solución buena y no lo podemos hacer en nuestros laboratorios, pues buscamos un colega que sí tenga esto para beneficio ahora sí que del estudiante y bueno, lo mandamos a una estancia, ya sea aquí en México o en el extranjero, a un laboratorio donde, donde no tienen estos problemas que tenemos aquí, la falta de infraestructura física, material, humana, pues, y no sea un freno para la tesis y en beneficio también del estudiante. También tenemos que analizar esto en la parte práctica, pues, cuántos recursos tienes, con qué recursos cuentas físicos, materiales, y si no, si acaso se puede, en el tiempo que queda la tesis, conseguirte una estancia en otro lado y resolver, pues, la visa, si te quieres ir a no sé dónde, que te exigen visa, o si ya no va a dar esos tiempos, también tenemos que resolver la parte práctica de cómo hacerlo. Bueno, no sé si hasta aquí hay un comentario o pregunta, porque aquí ya no voy a hablar de un poco de la metodología, pues, como abordamos, y de aquí ya me arranco con, pues, de manera muy rápida, hablando de muchos resultados de diferentes robots. No sé si hay comentario o pregunta. Aclaración, no estoy de acuerdo, tal cual, adelante. Digo, de acuerdo, que estén de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿No? ¿Me sigo? Dis- ¿Qué razón? Necesito 10, 12. Tenemos. Ok, bueno, bien, gracias. Eh, el robot suave, no sé si alguien se ha involucrado con esto, son los robots aguados, literalmente, robots de gelatina, robots no rígidos, pues. Y bueno, desde aquí ya nos mueve todo el concepto de mecánica. Nos empezamos a involucrar hace 5 años, una tesis doctoral, nos aventamos así. Y lo primero que nos topamos es de que no había un modelo, pues, para este tipo de robots. Estrictamente, no había un modelo de dimensión finita basado en principio, ahora sí, fundamental en robótica, que es Lagrange o Hamilton, pues, eh, que nos diera un sistema de ecuaciones diferenciales cerradas de dimensión finita, como el que típicamente conocemos de un robot. No había en la literatura. Pues tuvimos que hacerlo e introducir esto, un campo escalar de densidad del material, asumiendo que estaba compuesto como partículas de física granular y de tal manera que pues, echarse las integrales de línea, el strain, etcétera, etcétera, para construir un modelo que pudiera representar como un robot gelatinoso que se estira, se dobla, etcétera, pero que internamente, si varía el volumen, pues variaba la densidad. Bueno, eso no estaba en 2018. Lo publicamos hasta 2022 y pues, según nosotros es el primer modelo que refleja esta fenomenología. Es un robot en el cual el centro de masa se mueve, porque las partículas decimos que está hecho de polímeros
que las partículas internas se mueven y la distancia entre partículas cambia, por lo tanto la suposición fundamental en robótica de cuerpo rígido no se cumple, que es la distancia de las partículas internas de los links es constante. Aquí no, aquí cambia y por lo tanto desde aquí ya algo muy básico pues ya no da. Y bueno, pues hacer todo el trabajo de modelado mecánico de cuerpo deformable y pues remover todas las suposiciones de cuerpo rígido y aventarse otra vez cosas bastante básicas para llegar a la ecuación pues que todos conocemos, excepto que asumimos que bueno, el robot con el cual estamos trabajando tiene cámaras internas que son como pistones, pero pistones deformables. Entonces la teoría de pistones de neumática tampoco nos sirve porque pues típicamente los pistones se elongan, pero no cambia su forma, pues sigue siendo, aquí no, aquí va cambiando la forma del propio pistón, el pistón se deforma. Y entonces el actuador está embebido en el cuerpo y pues hay que dar un shift, ya no es lo que sabíamos de robótica, tenemos que movernos a este nuevo entendimiento. Y bueno, este es bueno, otra cosa para continuar, todo lo que está aquí, bueno, la presentación la dejé, se les pueden compartir los organizadores, por ahí está mi liga pues una liga pública donde pueden checar todo, las publicaciones, todo lo que voy a hablar, casi en todo ya está publicado. Si a alguien le interesa de algo específico, podemos traer los detalles posteriormente. Si les interesa algún artículo, pues se los puede enviar o se lo pueden conseguir como sea. Pero no me detengo en los detalles, entonces, para poder cubrir un poquito más. La arquitectura mecatrónica de estos robots es bastante complicado en términos de que necesitamos meternos a cosas de materiales, necesitamos nosotros que hacer eh, el fraguado, el entrelazado de los polímeros pues de la escala muy baja, los más hiperelásticos, y bueno, necesitamos meternos a neumática, a, el sistema de control no es el convencional. Hay varios loops que corren a diferente latencia, a diferente velocidad, porque aquí en realidad son tres subsistemas los que están interconectados, pero embebidos. Está ahora lo que vemos es como un cuerpo deformable gelatinoso, pero lo que está dentro es tal cual el actuador, y aparte está la parte electrónica para proveer la energía neumática y los campos neumáticos de energía, pues de fuerzas generalizadas de energía. Entonces, el microprocesador en realidad son varios procesadores que están corriendo con diferentes hilos en tiempo real para poder manejar bien las diferentes latencias y cumplir con las hipótesis o las suposiciones del modelo. Está toda la parte electroneumática y válvulas electrónicas de alta conmutación, con todas las no linealidades que esto introduce, pues, los algoritmos de control, el sistema de visión, un mock-up simple de una cámara tridimensional para medir pues, el efector final donde está modelado, entendiendo que no existen, ni al día de hoy, sensores que midan deformación y curvatura, que son dos de los estados. El robot tiene tres estados. Este robotito tiene tres estados. eh, y estas son pues los típicos markers de un sistema de visión. eh, y no existe en el mercado un sensor de curvatura. No lo podemos comprar, no existe. Hay varios experimentales, pero no existe, ni tampoco de Azimuth, sí, pues es con el sistema de visión, pero, o sea, ni siquiera podemos medir el estado medido desde un sensor. Tenemos que inferirlo, calcularlo a través de otros mapeos. Entonces requiere también caracterización mecánica para poder construir las variables o los parámetros de esos mapeos y finalmente tener pues una estimación del estado, no es medición, no se mide tal cual, de alguna manera indirectamente. Y eso hace que, pues, que querer controlar o que tu robot haga lo que tú quieres que haga, eh, pues necesitamos echar mano, el control simple, simplemente no funciona, ¿no? El Payday ni nada de eso. Y los controles basados en modelo menos, pues porque hay un montón de parámetros aquí en varias partes del esquema que no conocemos, hay una incertidumbre tremenda. Y bueno, pues tenemos que movernos a estas nuevas técnicas de ciencia de la computación, de aprendizaje por refuerzo o cosas más clásicas en teoría de control, que son robustas inherentemente y no requieren ninguna información del modelo. Sin embargo, estuvimos pues mucho tratando de aprender esto de aprendizaje por refuerzo,
tal vez sea algo trivial y ustedes lo ven en sus cursos en computación, no es así para otra área. Tenemos que meternos a fondo de nuestra perspectiva y pues encontramos un hueco terrible, no sé si ustedes lo aceptan, pero generalmente los algoritmos de RL es casi imposible hacer un análisis de estabilidad porque no están en lazo cerrado con el sistema, porque no están descritos por ecuaciones diferenciales para analizar la estabilidad con respecto al tiempo, no la estabilidad con respecto al típico gradiente descendiente que haces. ¿Cómo hago descender la función de costo y que se minimice en función de otros parámetros? Porque lo tienes que hacer con respecto a la variable independiente de todo el sistema, que es el tiempo. En ese sentido, estabilidad. Y bueno, tuvimos que desarrollar metiendo Bellman, metiendo la ecuación de consistencia y propusimos por ahí la expresión diferencial de la ecuación de Bellman. Y cómo controlar esa ecuación de Bellman para justificar que está existiendo en base a un reward. Aquí es, el humano es donde mete cómo premia o castiga el desempeño de la tarea para reforzar cómo se está, vía el critic, cómo se está reforzando los pesos para que aproxime mejor la dinámica involucrada inversa para poder controlar al robot, eh, publicado pues, apenas el año pasado. Eh, Esto lo empezamos hace 10 años, que nos empezamos a meter de manera muy ingenua en algo de biomecánica, muy de la parte de mecánica, pero ya modelando los músculos eh, y entendiendo, pues tenemos típicamente dos fibras musculares dominantes, las rápidas, las lentas, y tenemos pues múltiples estructuras musculotendinosas que nos hacen que al haber contracción, esto está anclado realmente en el siguiente, en el siguiente link para poder provocar una fuerza producto cruz la distancia al eje de rotación y provocar un torque. Entonces, esto fue hace 10 años. Tuvimos que modelar la parte derecha de la ecuación para poder modelar de manera muy ideal, muy, o sea, típicamente eh, en la arena de sistemas mecánicos, y eso fue lo que empezamos a hacer. Luego nos movimos a sinergias, como de alguna manera los múltiples redundancia que tenemos a través de nuestros sistemas musculares, como quién sabe cómo se ponen de acuerdo, a eso le llaman sinergias, que de manera dominante 4 o 5 sinergias intervienen para yo poder mover mi brazo, con el coeficiente de Buff, etcétera, etcétera. Y bueno, tuvimos que hacer toda la parte experimental y junto con un médico que nos ayudara a validar, inclusive desde la parte más simple, cómo colocar los electrodos en la estructura muscular y tendinosa de interés y cómo hacer pues todo el procesamiento de bioseñales, en este caso electromiográficas, y esto es lo que resultó eh, consistente con la literatura, excepto que ahí ya le pegamos a la parte de esto se puede ver como la respuesta del actuador de un sistema hiperredundante robótico. Como 8 actuadores van interaccionando y cómo uno entra, uno sale con más, con menos, para ir provocando activaciones en diferentes estructuras musculares para que el esqueleto se mueva de cierta manera. Eso nos llevó a un concepto pues bastante importante, que es el principio de mínima acción. Es un principio universal. Eh, pues no sé, los expertos de esto dicen que en biología, en astronomía, en nosotros, los humanos, los seres vivos, etcétera, todos estamos dominados por un principio conocido como el principio de mínima acción, que es básicamente nos movemos a lo largo de líneas de mínima energía, hacia el equilibrio de mínima energía. Y eso, para movernos de manera eficiente, planeamos trayectorias de mínima energía. Entonces, desplegamos, la idea aquí es desplegar un campo de fuerza que sea el que domina para eh, tomar la decisión de qué trayectoria seguir, que sea de mínima energía, porque el robot es de mínima energía. Lagrange sigue también este principio. Newton sigue el principio de mínima energía. Y para luego esto llevarlo al entorno de biomecánica y planear trayectorias que debería seguir la persona, o entendiendo por qué sigue esas trayectorias la persona, pues porque son trayectorias de mínima energía. Entonces, ¿cómo son estos campos gradientes de mínima energía? Y pues sacar toda la parte, vamos a decir, en topología,
con derivadas del I, etcétera, etcétera, que nos confirmen que efectivamente aquí está viendo todas las curvas solución. ¿Cuáles son las curvas solución para cierta cinemática de los robots y cierto objetivo que tienden hacia curvas de mínima energía y cuestan lo menos, el mínimo esfuerzo al sistema mecánico? Y eso nos empujó más meternos a biomecánica y ahora sí ya meternos con la literatura de la gente de neurociencias y de biomecánica, la gente acá de Stanford y Harvard. Agarramos sus papers y tratar de entender, estos es el resultado de múltiples modelos que ellos tienen en base a inclusive a diseccionar cadáveres y sacar los modelos computacionales y los modelos matemáticos, y ya tienen todo el software disponible en código libre de estos modelos. Jalamos sus modelos, no hacemos ninguna otra suposición y seleccionamos pues algunos músculos y nos dimos cuenta de algo terrible que tienen estos modelos, que son los que utilizan mucho en estas comunidades, que es que la estructura músculo-tendón invade ciertas estructuras esqueléticas. En otras palabras, como que si el tendón penetrara el hueso. Obviamente eso no es realista. Y bueno, este estudiante se metió mucho a cosas de optimización numérica y cómo meter esas restricciones para lo que le llamamos wrapping, que se curve pues el tendón y rodee la estructura eh, esquelética donde hace la rotación y con mínimo esfuerzo. Por lo tanto, eso de mínimo esfuerzo que también estuviese en la optimización numérica para poder resolver en línea de manera consistente sin violar, que básicamente sin violar la parte anatómica fisiológica, básicamente dice que no penetre el hueso. Estos modelos, el A26, que se utiliza muchísimo en la literatura, hacen eso. Y al final corrimos y comparamos y pues hay diferencias enormes de esfuerzo, de energía, etcétera, etcétera. Y bueno, eso está publicado ya en algunas conferencias que están ahí. Eso nos aventó a tratar, nos aventuramos a tratar de entender esta línea roja. ¿Cómo se inerva en la estructura del sistema nervioso central cuando ya se decide tomar cierta acción? Y en la columna vertebral, pues existen las motoneuronas, etcétera, que ya se inervan en las estructuras de activación para provocar los potenciales abocados de contracción de los músculos y se contrae, la longitud se acorta y por lo tanto, pues producto cruz del eje de rotación, por eso provoca un torque y hace que se mueva el brazo. Es lo que estoy haciendo ahorita. Eh, es esta señal que viene aquí. Tendría que ser consistente con esto y con el efector final. Entonces, eso ya es conectar y ya introduciendo lo anterior, ya haciendo el wrapping, el envolvimiento de la estructura del actuador, pues es el actuador al final. Pero ya conectándonos con eh, las condiciones de continuidad en geodésicas, en espacios curvos, para el equilibrio, la ecuación de equilibrio de segundo orden, y poder resolverla ahora sí ya, cerrar el lazo y la dinámica de inversa hasta la excitación. Esta E es la que sale de aquí. ¿Cuáles son las excitaciones que comandan las activaciones, que es la A, que finalmente entran al músculo, minimizando una función cuadrática de mínima acción? Y ahí está el principio de mínima acción, que domina la solución de esto. Esto casi así está reportado en la literatura. Lo que metimos pues fue resolver como sistema dinámico y no solamente en el equilibrio, cómo se va moviendo el equilibrio en pocas palabras, y se mueve porque se mueve la mano. Si se mueve la mano, no hay un tal equilibrio. Lo que estaba en la literatura lo resolvían solamente para un punto. Pero si cuando el brazo se mueve, pues ya invalida las ecuaciones porque no son estáticas, ya son dinámicas. Entonces ya metimos los modelos dinámicos de esta ecuación y de esta ecuación y generar a partir del movimiento de acá cuál es la A y cuál es la E, que supuestamente con los modelos validados en neurociencias estaba provocando y explicaba por qué se movía de cierta manera. Y un hueco pues horrible que todavía está en las bases de Harvard abiertas donde tú puedes bajar estos modelos. Este es un modelo que ellos tienen ahí, que así lo están utilizando. No debe existir esto, este es como un pliegue. Este es el hueso que se está moviendo en esta dirección y este es el músculo que se está estirando, contrayendo. Sucede que se queda atascado en un punto
al no considerar geodésicas, curvaturas ni mínima acción. Eso fue lo que corregimos y en vez de eso, pues eh, ya no aparece esos pliegues que no tenían ningún significado físico y bueno, todas las variables ya dan, ya converge y ya pudimos probar convergencia ya de los tres bloques grandes, incluyendo la parte de la solución numérica del esquema. Y finalmente ya aquí, bueno, estamos a punto de, tenemos un primer resultado, no está publicado esto, ya donde ya cerramos el lazo completo desde la señal que baja del sistema nervioso central en base, y estamos trabajando con una neuropsicóloga del hospital universitario que nos ayuda, ella nos explica cómo, si estamos haciendo algo razonable o no en las diferentes partes. Aquí hay cuatro grandes subsistemas, tenemos una primera solución, no está todavía publicado esto, pero bueno, en principio pues ya está la solución. Un tema diferente, eh, estamos también metiéndonos a asistencia en rehabilitación, sin embargo, desde el punto de vista de asistir cuando se requiera. Esto es cuando, si ustedes se han mencionado alguna vez y han tenido que ir al fisioterapista, pues el fisioterapista al principio medio te ayuda, medio te agarra y de manera muy suave te guía el movimiento y luego te suelta y hazlo como tú quieras. Y si no lo haces, pues no te ayudo, porque la única manera que ocurra rehabilitación, plasticidad en el cerebro, que vuelva a conectar y volver a recuperar la función, eso es técnicamente rehabilitación, es que la persona voluntariamente conecte su sistema de intención de movimiento para que se empiecen a reconectar las neuronas y motoneuronas desde acá, para empezar a hablar de rehabilitación. Desafortunadamente, la literatura está plagada de robots que dice robots para rehabilitación. ¿Ves el paper? No existe nada de rehabilitación. No me lo pusieron para, es como decir, yo diseñé un robot para Marte y pues es un robot normal, aquí lo pruebo. Y no pruebo nada de Marte, ni atmósfera, ni condición, nada, en lo absoluto. O sea, está plagada la literatura de Rehabilitation Robotics que ignora que la única manera de hablar de rehabilitación es cuando puedes tener una métrica, medir una métrica, un desempeño que sea del humano, que sea funcional, cognitivo, motor del humano, y que ocurra un antes y un después cuando se utiliza el robot. Y luego si se mantiene o no tal patrón. Eso nos llevó pues a trabajar con fisioterapistas, filmarlos y entender cómo le hacían, y luego meter campos de mínima acción para que los movimientos que quisiera que se le estuviera pidiendo al paciente también fueran de ese tipo. Eh, y bueno, pues construir los prototipos, y todos los algoritmos, etcétera, una arquitectura bastante complicada. Esto ya está publicado en un artículo de este año, acaba de salir este año, eh, donde pues ya están todos los, incluyendo, aquí metimos asistir como se requiere, que quiere decir, le ponemos electrodos para leer la intención de movimiento medida a través de la señal electromográfica, y la señal electromográfica comanda al motor, comanda al robot. Si yo no hago el intento de moverme, pues no activo el MG, la, la señal electromográfica, entonces el robot dice, pues no te ayudo, porque tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que intentar, tú actívate, si te desvías, dependiendo de los settings, te ayudo, pero puede ser que sea un paciente pues muy amolado, es normal que se desvíe mucho y aún así no le ayudes, porque ese paciente no necesita ayuda, necesita tratar de hacerlo. Habrá otros pacientes que ya tienen varias semanas en rehabilitación y si tienen mucha desviación, pues le tienes que ayudar o no. Esa lógica ya se hace con el fisioterapista y está programado aquí y aquí. Eso nos llevó a pues, empezar a jugar. Bueno, siempre nos tocan estudiantes que alguno es adicto a videojuegos y quiere algo de videojuegos y si no, pues de todo se va a dedicar a los videojuegos. Entonces, pues ya le ponemos algo de videojuegos. Pues. Serious Games, todo este tipo ya de técnicas importantes en videojuegos, pero jalados hacia rehabilitación. Aquí ya me voy más rápido. Aquí el estudiante tuvo que hacer esta pantalla que se ve aquí. Es como una pantalla táctil de celular, pero el estudiante tuvo que hacer una matriz de 2000 puntos con todos los piezoresistivos y toda la electrónica para censar en dónde estoy tocando y con qué intensidad estoy tocando. Y luego, con cámaras, medíamos la pose y si eso correspondía. Y luego, el videojuego se diseña de tal manera que la dinámica del videojuego es tal que jugando estás haciendo el ejercicio que requiere hacerlo de esa manera, en tiempo y en espacio. Y bueno, ya se monitorea
y se saca el antes y después. Antes podías moverte, no sé, 15 grados y después, 2, 3 semanas, ya te mueves 30 de manera voluntaria, empieza a haber interconexión, empieza a haber rehabilitación motora funcional. Este es cuando el fisioterapista queremos que esté sintiendo lo que está haciendo el paciente. Entonces ponemos como que en teleoperación, dos subsistemas, dos estaciones, y el fisioterapista, a veces le ponemos una pantalla para que no influencie, no haya vallas con el paciente, sensa los vectores de fuerza de cómo está haciendo el movimiento el paciente. Esto es, bueno, de hace mucho, de un estudiante pues, muy bueno en videojuegos, pues. Total, de cómo generamos mapas mentales, cómo tenemos representación espacial aprendida desde cero. eh, y eso lo utilizamos luego en cosas ya un poco más complicadas, como hacer sutura áptica, es decir, cómo estar viendo cómo el hilo se va deformando y cómo va deformando el tejido y estar sintiendo los tres vectores de fuerza, como cuando metes una aguja y el hilo te jala, pero te jala con un vector resultante e irlo percibiendo. Este es otro donde ya con HMD ya vemos, el reto era, pues se ve muy experimental esto, pero aquí el reto era que caminando el estudiante pudiera sentir lo que no existe. Básicamente, este cubito que está aquí, en 3 dimensiones, multidedo. Esta es la segunda tesis, una tesis pues hizo el primero y la segunda tesis metió el segundo con el HMD ya en torno tridimensional desplazándose en 3D con todos los modelos, vectores, etcétera. Interfaz cerebro-computadora, entender los topoplots y cómo podemos entrenar a una persona a activar ciertas regiones del cerebro y cómo podemos crear un lenguaje que interprete esto después de mucho procesamiento, pero un procesamiento extremadamente rápido y cómo, otra vez, cómo enseñas al paciente a activar con ciertas secuencias ciertas regiones del cerebro de manera voluntaria y de manera síncrona, o sea, cuando la persona le dé la gana, no sincronizarlo con una máquina, de manera voluntaria, para no quitarle la voluntad pues, del movimiento. Y pues esto tiene que ver mucho con procesamiento de señales. Aquí en estudiante, lo primero que hicimos muy experimental, casi casi programando un sistema conocido. Aquí el estudiante controla dos robots sin nada preprogramado, o sea, de manera voluntaria en los eventos que le corresponden. Eso nos ayudó a entender un poquito más y esto ya fue una tesis doctoral donde con el paradigma IB, de imaginación visual asíncrona, ya pudimos generar 3 grados de libertad, ya podemos comandar simultáneamente 3 señales de manera asíncrona. Luego nos movimos a imaginación kinestésica, otro paradigma de interfaz cerebro-computadora, en el cual te imaginas la fuerza que estás haciendo, no el movimiento espacial en primera persona o tercera persona. Y luego y le tenemos que poner electrodos para verificar que realmente eso está ocurriendo. Una vez que ya está entrenado la persona, le quitamos los electrodos, le quitamos la pelotita y solamente se imagina diferentes niveles de fuerza. Como cuando vas al gimnasio y haces, no sé, un ejercicio con una pesa y luego lo haces con dos pesas, que distingas con qué intensidad de fuerza lo estás haciendo. Y esos más o menos en la región motora sabemos dónde ubicarlo y ya tenemos características, patrones, clasificación para poder utilizar para comando. Y ahorita ya cerramos el lazo y ya estamos comandando, ay, ¿dónde está? Con perceptrones normales, etcétera, en tiempo real, ya hasta 300 milisegundos, extremadamente rápido para el movimiento humano. Ya podemos extraer con un ITR, ya pasamos la barrera de uno, de un bit por segundo, con una exactitud 80 y tantos %, latencia de 300 milisegundos, y ahorita ya estamos comandando un robot en tiempo real, eh, en la trayectoria que tú quieras, con 4 comandos voluntarios independientes. La mano, ya me voy, bueno, no sé cuánto tenemos. Ya. Un par de minutos. Bueno, la mano, lo que hicimos aquí fue básicamente movernos de la literatura, que manipulación diestra del humano, necesariamente tenemos curvo en nuestras yemas. Y checamos la literatura y pues nadie se mete a la curvatura de las yemas. Y los pocos que se metían muy matemático, entonces sucede que esta curvatura en contacto con un objeto plano, no necesariamente curvo,
introduce restricciones no autónomas y eso te lleva a ciertas dinámicas bastante complicadas y las nuevas manos ya incluyen eso. Entonces ya es moverse hacia cosas bastante complicadas, tal vez de mecánica y de control, de cómo lidiar en punto de contacto con rolling, restricción de rolling, como las restricciones de rolling de los robots em, móviles, pues, pero de múltiples dedos, un solo objeto y satisfacer las condiciones de agarre. Estudiantes que, por más que uno los trata de meter a su tema, ellos siguen con su onda. Entonces, robótica de entretenimiento. A veces nos llegó un campeón nacional de trompo, pues, dicen que eso existe. Él era campeón nacional y nos presumía y bueno, entonces pues, le pusimos una tesis de modelar el movimiento humano, que en realidad son cuatro modelos diferentes, uno de tercer orden, que es con el cual se hace el latigazo de aventar el robot, este es el robot, son 6 grados de libertad en el aire, pasivos. Aquí está siendo controlado hasta que la cuerda lo suelta. Aquí es otro modelo y aquí es otro modelo. Y aquí ya viene todo por la dinámica complicada de precesión, etcétera, toda esa dinámica que explica por qué el trompo girando, aunque esté inclinado, no se cae. Alguien que tenía un negocio de como IHOP y que vendía, no sé, hotcakes, un robot para que lo hiciera un bailarín. Los que tenemos dos pies izquierdos, bueno, aquí en el DF todos bailan muy bonito, pero en el norte no, nos caemos solos, entonces nos metimos a un poco a esto y bueno, no terminamos, el estudiante se fue, etcétera. Robots aéreos, bueno, aquí muchos hacen robótica aérea. Lo que estamos haciendo aquí es robótica aérea de contacto. Entonces el robot está en el aire, pero hace contacto con el medio y estabiliza el contacto sin llegar con velocidad cero, con velocidad diferente de cero. Cómo hacer la transición y cómo hacerlo estable. Todo experimental. La matraca, este es un robot, esta es simulación, no pudimos hacer experimental. Un robot que va y trae como la matraca como un destornillador, entonces simultáneamente ejerce fuerza, pero rota, y empuja y rota, para atrás y para adelante, como una matraca, para sacar un tornillo. Entonces, bastante complicado en la parte de planeación de trayectorias. Múltiples robots capturando un objeto en el aire o manipulando un objeto en el aire en condiciones bastante ideales o múltiples drones manipulando un objeto y los objetos son dinámicos, o sea, tienen dinámica, tienen inercia, tienen masa, tienen fuerza y controlamos pues todas esas, no solamente es a nivel de posición, robótica submarina, muchas cosas aquí. Aprendizaje por refuerzo. Tuvimos que sacar una segunda versión de lo que pusimos al principio para tratar de automatizar la emisión y satisfacer Bellman, la ecuación de consistencia de Bellman, que converja Bellman, pero que emita de manera automática la recompensa y no dejárselo a un usuario que luego arbitrariamente puede. Porque básicamente esos esquemas dicen que tú tienes un usuario súper experto que sabe cómo diseñar la R de manera exacta. Y eso pues es imposible. O sea, a menos que tú pongas un experto después de varios años de estar ahí dándole. Pero alguien que se meta de cero y aprenda esto y que sepa cómo sintonizar es virtualmente imposible. Entonces aquí el reto era pues que lo hiciera automáticamente un sistema, un agente interno dinámico que satisfaciera a Bellman y que emitiera refuerzos, penalización o premiación. Lo convencional de Q-Learning, la contribución aquí es el mallado. Lo hacemos más fino solamente en el punto de equilibrio donde nos interesa, menos fino donde no, y se baja tremendamente la dimensión del sistema, del espacio de búsqueda. Aquí eran 70 y tantos mil estados, aquí lo bajamos a 50.000, sigue siendo una enormidad, pero pues así es Learning, pues. Eso fue lo que hicimos aquí con un modelo real de la NASA, el de 70 y tantos toneladas del Saturno, con la dinámica, la inercia y todo eso de la NASA, y aquí le paro. Nada más esto es de cuando tú manejas tu coche, vas variando el damping, no te vas y típicamente hay un problema muy feo en teoría de control. La mayoría de los esquemas de control, y estoy hablando en términos generales, decimos hay una constante de amortiguamiento y esa es constante. Y eso es como que si tú, cuando manejas tu coche, siempre le estás apretando de manera constante el freno. Nunca es así. Lo vamos regulando. Este es RL para ir regulando de manera variable el freno
para llegar con menos energía, lo cual es relevante para sistemas autónomos. Aquí lo dejo, gracias. El tiempo, pero afortunadamente en la comida tenemos 1 hora y media de comida, entonces creo que vale la pena hablar de cómo pensamos ahí. Parece que ha sido una posición extraordinaria y creo que vale la pena que hagamos un par de preguntas. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta?